Rafael Fernández Jar, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, comunidad universitaria, estimados y estimadas estudiantes, invitados e invitadas. Con la venia de las autoridades aquí presentes, daremos inicio a la ceremonia de inauguración del año académico 2022. Este año 2022 es un año muy significativo, ya que marca el retorno voluntario de nuestros alumnos a nuestras aulas. A 2 años del cierre de las universidades por la pandemia, inicia un periodo de grandes desafíos. El retorno a clases de manera semipresencial supone un reto importante para toda la comunidad universitaria, que nos lleva a reinventarnos nuevamente y a tener en cuenta múltiples factores, tanto institucionales como de procesos personales. Invitamos a la magíster Sandra Pinasco Espinosa, jefa de la Oficina de Promoción y Difusión de la Investigación de nuestra universidad, a pronunciar su lección inaugural titulada Memoria personal y construcción de uno mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Esta lección inaugural en realidad está dedicada especialmente a los estudiantes, así que traten de conectar con cómo eran ustedes cuando eran estudiantes universitarios. Estimados estudiantes ingresantes, les doy la más cordial bienvenida a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Agradezco a las autoridades que me han solicitado esta lección inaugural. La he preparado pensando especialmente en ustedes, así que espero les diga algo que puedan llevarse consigo. Primera parte, la vida como obra de arte. Todos ustedes han pasado por una entrevista como parte del proceso de admisión, y en ella puede que les hayan preguntado por su proyecto de vida, por sus metas a corto, mediano o largo plazo. ¿Quién quieres ser más allá de tu carrera? ¿Qué impacto quieres tener en los tuyos, en los otros? Estoy segura de que muchos de ustedes tienen esas respuestas muy claras. Quiero generar un cambio en mi comunidad, en mi país, quiero aprender más, quiero empaparme de miradas distintas, de experiencias nuevas, quiero alcanzar un buen trabajo. El símil perfecto del inicio de la vida universitaria es el agua en ebullición. Miles de posibilidades abiertas, emocionantes, en constante movimiento. Sin embargo, para poder trazar a dónde van, primero deben conocer de dónde vienen. Nuestra identidad, nuestras creencias, nuestra personalidad se forjan a partir de nuestras vivencias. Necesitamos trazar nuestro contexto de origen, familiar, cultural, histórico, personal, para poder identificar quiénes somos y cómo recibiremos la experiencia universitaria que se abre ante nosotros. Ahora, no solo influye en nosotros lo que hemos vivido, sino especialmente cómo lo recordamos. Es decir, el paso del contexto y la experiencia a la reflexión y creación. La memoria episódica o memoria autobiográfica abarca los episodios fundantes de nuestra vida, aquellos que dejan una huella en nuestra forma de mirar el mundo y que conforman en nuestra mente una serie de esquemas emocionales. Estos son el origen de las emociones, pues nos permiten interpretar situaciones y reaccionar ante ellas. Esos mapas emocionales pueden ser inconscientes y aún así influir en nuestras acciones y decisiones. De ahí la importancia de narrar una experiencia, un recuerdo, para volverlo consciente y resignificar vivencias guardadas en la memoria. Esta creación será una versión de lo vivido que nunca llegará a ser un espejo de la vivencia, sino solo una aproximación que incluirá censura, edición e incluso ficción. En general, nos entendemos mejor a partir de las historias que nos contamos a nosotros mismos o que contamos a otros. Y para ello, la escritura personal resulta una forma de conocernos más, pero sobre todo de reconstruir versiones de nuestras experiencias más cuestionadoras. Por ejemplo, en estos años de pandemia, de muchos duelos, tanto por la vida cotidiana que desapareció, como por los seres queridos que perdimos, la posibilidad de expresar nuestras emociones, de tomarnos el tiempo de indagar cómo hemos cambiado, de preguntarnos cómo era la persona que se fue, lo que significaba para nosotros,
de simplemente tomarnos tiempo para recordarla en sus mejores momentos. Todo ello nos permite darle un poco de sentido al sinsentido natural de la pérdida. Contar y contar vivencias nos lleva a editar, mejorar y asimilar experiencias a nuestras guías emocionales. Finalmente, permite darle sentido a lo vivido. ¿Quiénes somos? Depende especialmente de nuestros vínculos personales, los tamices por los que pasan nuestras vivencias. Si éstas se producen en contacto o gracias a los otros, nuestra memoria requiere de los otros, no solo como receptores, sino como co-creadores. Necesitamos la mirada del otro que nos reconoce como individuos para poder asumirnos como tales. Así, si los recuerdos o creencias forman parte de nuestra identidad, entonces estos son compartidos y los esquemas emocionales también serían compartidos. De ahí que toda memoria de una vida sea una memoria relacional, una memoria de quienes influyen en nosotros, incluso si no se les señala explícitamente. Existen memorias que se centran en los vínculos entre el autor o autora y siguen al ser cercano, su padre, madre, hijos, hermanos, pareja. La memoria Tiempo de vida del escritor español Marcos Giral Torrente narra, a partir de la muerte de su padre debido a una enfermedad, su vínculo con él desde su infancia, pasando por la separación de sus padres, la nueva familia de su padre y los constantes conflictos que ensombrecieron ese vínculo y que generaron en el autor la necesidad de reafirmar su identidad materna. De hecho, por eso utiliza ambos apellidos. Lo interesante es que conforme avanza en la escritura, Giral Torrente replantea el conflicto con su padre, profundiza en la historia de este para entender muchas de sus conductas y se vuelve a acercar a él cuando le diagnostican un cáncer avanzado. Al final de la memoria, el autor ha podido resignificar su relación paterna, conectar con los fragmentos y herencias del padre en sí mismo, y aunque agradecido por el tiempo que pudo tener con él, doler por la muerte de su padre justo cuando lo había recuperado. Otras memorias, por ejemplo, aquellas que tratan de una enfermedad, una adicción o un trauma sufrido por el propio autor o autora, parecieran centrarse en la identidad monolítica de este. Sin embargo, conforme avanza la memoria, uno siempre encuentra trazos, huellas de la presencia de los otros en la narrativa de la propia vida, tanto como compañía, como apoyo, como a veces un obstáculo, o como los responsables de la circunstancia difícil vivida. De igual manera, en las memorias relacionales se encuentra siempre la reflexión sobre la propia identidad o sobre temas que conciernen la existencia del autor o autora. Ello sucede de manera muy clara en el libro El año del pensamiento mágico de Joan Didion, autora norteamericana que narra el año posterior a la repentina muerte de su esposo, el también escritor John Donne. Aunque claramente la memoria se centra en la pérdida sufrida y en el proceso de duelo que atraviesa, habla mucho de su esposo, lo que lo caracterizaba, lo que traía a su vida, experiencias vividas juntos, dedica buena parte del libro a su propia condición mortal, a su vejez, sus enfermedades, su soledad, a una reflexión acerca del fin de la vida, fuera de toda explicación relacional. De allí el título del libro. De esta manera, la escritura de una memoria permite tomar distancia de lo vivido, mirarlo con capacidad de análisis, ya no al calor del momento, y crear una narrativa ahí donde a veces tenemos fragmentos de sensaciones o emociones dispersas, vinculadas a imágenes o datos concretos de nuestro pasado. Y en ese proceso nos reapropiamos de nuestra historia y de nuestros vínculos para poder mirar con mayor claridad el futuro. De igual manera, ustedes, estudiantes ingresantes, van a construir su camino en un péndulo constante entre la experiencia individual de aprendizaje, de frustración, de orgullo, de asombro, y la experiencia colectiva de creación, constatación, cuestionamiento y reconocimiento. Pero ¿cómo acercarnos a la escritura o creación de episodios de la propia historia? El primer paso siempre será la lectura. Y tal como muchos otros bienes o males, la lectura es una pasión heredada
generada a la luz del amor y de la compañía de nuestros seres más cercanos. Segunda parte, la literatura y la vida. La primera experiencia de lectura suele venir de la mano de alguien que nos lee. Nuestros padres, abuelos o hermanos mayores deciden regalarnos unos minutos de su tiempo para permitirnos entrar en un mundo nuevo. De esta manera, la literatura queda marcada como parte de un vínculo, un medio de transmisión de emociones, el núcleo de una serie de vivencias compartidas. Los primeros cuentos que nos leyeron estarán para siempre vinculados a las emociones que nos sobrevinieron y que no podíamos contener. De esta manera, quien nos lee actúa como un soporte para esas emociones, como un espejo de estas, como un coro que nos permite comprenderlas mejor o como un testigo mudo que nos da la confianza en nuestra propia existencia emocional. Así, la experiencia de leer en voz alta a alguien permite conectar a través de risas, bromas, preocupación, tensión o tristeza que la historia nos pueda provocar. Y logra que quien se enfrenta al libro disfrute de la historia sin importar la complejidad de esta, sumergiéndose en la ficción sin necesidad de comprenderlo todo para disfrutarlo. Pero pasan los años, entramos a la escuela y muchas veces los adultos asumen que la lectura en voz alta debe terminar para garantizar que los niños aprendan a leer solos, en silencio, como se debe. Daniel Pennac, escritor francés, muy conocido por su ensayo autobiográfico Mal de Escuela, lectura obligatoria para quienes estudian educación, plantea en su libro como una novela que la principal razón por la que los jóvenes dejan de leer es porque se les deja de leer. En el momento en que la lectura pasa de ser una actividad hecha con amor y por amor, un momento de disfrute al lado de alguien que nos quiere, a ser una tarea obligatoria, farragosa, de descifrar cada sílaba de una larga página por nuestra cuenta, se pierde el placer y se gana una responsabilidad más. Por eso, Pennac señala, como parte de los derechos del lector, el no terminar un libro, saltar las partes que no nos interesen, como las largas descripciones, leer lo que nos provoque sin preocuparnos de si es o no literatura de calidad, o simplemente dejar de leer un tiempo. Solo en la libertad de hacer lo que se desea con nuestras lecturas, sin tener que rendir cuentas a nadie, podremos reencontrarnos con el placer de aislarnos por unas horas en un mundo paralelo para disfrutar. Y si puede ser en la voz de alguien querido, con mayor placer nos dejaremos llevar. En ese sentido, Anne Fadiman, periodista norteamericana, cuenta cómo hasta ahora se turna con su marido para leerse uno al otro, aunque sea una vez a la semana. Así reservan algunas novelas que leen o releen juntos en un acto de lectura y amor. Esta anécdota la cuenta Fadiman en un pequeño tomo titulado Ex Libris, una serie de artículos acerca del amor a la lectura y a los libros. En otro de sus textos, recuerda cuando construía de niña castillos ancestrales, como los llama, con los viejos tomos enormes de la enciclopedia de sus padres, y reflexiona sobre cómo, a partir del juego con esos grandes libros, se familiarizó con ellos. Los libros deben formar parte del escenario cotidiano de nuestras vidas, sea en el formato que sea, físico o electrónico. Los libros siempre deben ser un telón de fondo sobre el que ocurran las experiencias. De igual manera, Fadiman cuenta cómo la biblioteca de su casa era un reflejo de quiénes eran sus padres. Él, un novelista muy reconocido. Ella, una ama de casa que abandonó su carrera como corresponsal de prensa en constantes viajes a Asia para criar a sus hijos. Y se pregunta qué dirá su propia biblioteca, catalogada cuidadosamente por época, país y corriente literaria de ella a sus hijos. Así también deberíamos preguntarnos qué clase de lectores somos. ¿Qué dice nuestra biblioteca de nosotros? ¿Qué dice nuestra selección de títulos de quiénes somos, de dónde venimos, de nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestras debilidades y nuestros vínculos? Nuestra biblioteca es parte de la historia que contamos de nosotros, y si nos encontramos con que es demasiado reducida o repetitiva, quizás sea momento de desafiarnos, arriesgarnos y probar. Una vez más, serán los otros la fuente de recomendaciones y de experiencias de lecturas nuevas.
Desde la prehistoria, el ser humano ha sentido la necesidad de narrar historias con un fin mágico y ritual. La narración era una forma de llamar a los dioses, recordar a los muertos o simplemente lograr buena suerte para la próxima cacería. Pero sobre todo, era una forma de representar la realidad que lo sobrepasaba, que quería compartir o que quería hacer perdurar en la memoria colectiva. El placer de contar es una de las más antiguas formas de relación del ser humano. Fue el medio por el que éste, en un acto de creación individual, salió de sí mismo para darse a una colectividad. La literatura es así la representación del humano en su relacionalidad, de las grandes categorías: amor, libertad, pasión, vida, odio, venganza, conflicto y muerte. Las representa mediante las vidas particulares de los personajes y los conflictos que estos enfrentan. Y en esa representación, la literatura ilumina nuestra experiencia vital, refleja nuestras propias pasiones, creencias, nuestra historia personal. Pero además, la literatura es una y todas las historias a la vez. Muta entre una versión y otra, entre la aproximación de un autor o de otro, entre la lectura de uno o de otra. De ahí que aunque la lectura sea una tarea individual y a veces silenciosa, su huella trasciende al acto de compartirla con otros, comentarla, cuestionarla, criticarla. Por eso la literatura siempre nos debe dejar preguntas, nunca dejarnos indiferentes. Debe ser cuestionadora. Si terminan un libro y se sienten satisfechos, realizados, sienten que el libro confirma todas sus creencias, sospechen que les están dando más de lo que ustedes ya piensan. No se trata de que el libro sea difícil. El libro adecuado para nosotros será aquel que nos presente ideas nuevas, que nos enfrente a emociones incómodas, que cuestione algunas de nuestras creencias, que finalmente nos deje con preguntas para dialogar, nunca indiferentes o complacidos. ¿Y cómo logramos identificar las mejores lecturas para nosotros? Además de compartir títulos con nuestros seres cercanos, podemos seguir la recomendación de Nabokov, quien creía en el poder de la relectura y la atención a los detalles para descifrar la novela que estemos leyendo. En su larga carrera como docente universitario, Nabokov exigía a sus estudiantes del curso de literatura rusa que respondan preguntas como ¿cuál es el color de los ojos de Ana Karenina? O qué llevaba en su pequeño bolso rojo, porque consideraba que en esos detalles se hallaban los rasgos centrales de los personajes y de las situaciones, los símbolos que reflejan los temas centrales de la novela. De igual manera, debemos ser detallistas en nuestras lecturas para identificar las mejores y para que luego podamos dar el paso de vincular lo leído con otras disciplinas y leamos literatura con un pie en la historia, aplicando nuestros conocimientos de psicología, de las realidades que vislumbran los análisis antropológicos o mediante el reconocimiento de los juegos del lenguaje figurado, en una aproximación interdisciplinaria, siempre en diálogo con los otros. Y por cierto, los ojos de Ana Karenina eran grises, pero se oscurecían por el efecto de sus largas pestañas o se encendían cuando se apasionaba. Y así como el acto de narrar una historia, de crear un cuento, transformó al ser humano prehistórico, permitiéndole trascender su mundo cotidiano, de igual manera la lectura nos transforma permanentemente. La lectura permite, ante todo, crear un espacio propio, íntimo y privado, especialmente allí donde no siempre se cuenta con uno. En la actualidad estamos bombardeados de información y vínculos a través de las redes sociales. La hiperconectividad nos impide la creación del espacio mental y emocional necesario para volvernos conscientes de nuestra propia historia. La lectura nos devuelve un poco de ese aspecto. De otro lado, la lectura también es el medio de identificarnos con la obra leída, no solo con aquel personaje que nos gustaría ser o a quien admiramos u odiamos, sino con la posibilidad de que en algún lugar del mundo alguien ha puesto por escrito aquello que yo podría estar sintiendo
o aquello en lo que creo, pero para lo que aún no tengo las palabras o la forma de expresarlo. La lectura permite así la posibilidad de construir nuestra narrativa en base a las historias que la alimentaron, a los autores que acompañaron, que nos permitieron soñar con la posibilidad de una vida distinta a la que los demás asumen que tendremos y que nos dan la fuerza para probar nuevos caminos y arriesgarnos. O, como decía Marcel Proust, cada lector es, cuando lee, el propio lector de sí mismo. Finalmente, la lectura permite el rescate de un tiempo para uno mismo, instalado en la fantasía que fomenta la creatividad. Un espacio de libertad individual que puede incluso molestar a otros que no nos alcanzan cuando entramos ahí. En ese momento de absoluta libertad, incluso de nuestro entorno o cualquier condición contextual que nos pueda estar oprimiendo, nos permitimos crear y pueden sobrevenir las mejores ideas para la escritura propia, para proyectos futuros, investigaciones o creaciones. Y aunque el momento de lectura sea íntimo, nos conecta más que nunca con los otros, pues permite abrirse a otros distintos a uno, ampliar nuestros horizontes y dejar de pensar en nosotros y ellos. De esta manera, regresamos a nuestro punto de partida, sus proyectos de vida a futuro, lo que les espera en estos 5 o 6 años de formación universitaria, que será un movimiento pendular entre el espacio privado de libertad creadora y una mayor conexión con los otros diversos. Ello les permitirá crear una identidad dialógica que no tema el cambio, con mayor capacidad de pensamiento crítico para tomar posturas propias y rebelarse contra el discurso imperante en su entorno, si así lo consideran necesario. De esta manera, la capacidad transformadora de la escritura y la lectura nos cuestiona con múltiples interpretaciones y juicios que nos abren a la pluralidad propia de nuestra identidad. Gracias. Muchas gracias, Magíster Pinasco. A continuación, invitamos al doctor Rafael Fernández Hart, rector de nuestra universidad, a dirigir unas palabras y dar por inaugurado el año académico 2022. Estimada vicerrectora Isabel Berganza, estimados y estimadas docentes, estimados y estimadas amigas, amigos, estimados estudiantes, estimadas estudiantes, a quien se ha dirigido además esta elocuente lección inaugural. No me resta mucho más que decir, sino agradecer su presencia. Creo que podemos felicitarnos de poder volver a vernos, como se decía también al inicio de la Eucaristía. Es un hito importante y esperamos que este año pueda ser más de este tipo de encuentros, más de este tipo de experiencias de contacto. Solamente quisiera agradecer especialmente a Sandra Pinasco por esta, como acabo de decirlo, elocuente lección inaugural que nos recuerda el sentido de nuestra formación, el sentido de lo que hacemos aquí. Es importante no solo hacer las cosas, no solo ponerse como una hormiga a trabajar empeñosamente, que no está mal, sino también recordar de vez en cuando el sentido de por qué hacemos lo que hacemos. Y todo lo que hacemos lo hacemos por nuestros estudiantes, por ellas, por ellos. Por ellos y por ellas queremos meternos en esa experiencia extraordinaria de las humanidades, del aprender a leer, del dejar que las lecturas forman parte de nuestra vida, de nuestra estructura de pensamiento, de nuestro mundo emocional, de nuestra imaginación. Una vez más, muchas gracias a todas y a todos, y con esto pues declaro inaugurado el año académico 2022. Muchas gracias, doctor Fernández. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Continuaremos con el vino de honor. Solicitamos quedarse en sus asientos para cumplir con el protocolo. Muchas gracias por su gentil asistencia.